rescató y como el mar fluye su amor sublime. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Es un gusto que hoy, lunes 20 de mayo, puedan acompañarnos a este estudio devocional, el cual lleva por título Cuando perdemos la esperanza. Están en Primero de Reyes 19, del 1 al 10. Así dice la palabra del Señor. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías su mensaje diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él le respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cuando perdemos la esperanza. El día de hoy vamos a estar estudiando 3 puntos de los cuales podemos aprender en este pasaje, los cuales vamos a compartir con aprecio y respeto a cada uno de ustedes. Y el primero es que cuando perdemos la esperanza, uno, sentimos un peligro latente. Vemos que Acab llega a Jezreel, le informa a Jezabel de todo lo que había acontecido, lo que estuvimos estudiando el día de ayer, y ella obviamente se enoja, porque ella era la primera promotora del servicio a Baal y a Cera en el pueblo de Israel, y ella vemos que tenía un peso pues importante, porque manda una advertencia, amenaza hacia Elías en el versículo 2. Le dice: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. De manera que le dice, esa es una expresión que se ocupaba en la antigüedad. O sea, me va a caer, que me caiga una maldición si a ti no te pasa eso. ¿Pero por qué? Porque yo deseo que te pase eso, yo deseo que te pase el mal. Prácticamente en eso se ocupaba la expresión. De manera que Elías lo que hace, bueno, dice, ve el peligro, se levanta para salvar su vida, huye, pero va a Beerseba. O sea, estamos en Israel, en el reino del norte, y huye a Judá. De manera que ahí deja a su criado en Beerseba y él huye por otro camino. Ciertamente, cuando nosotros nos encontramos en diversas circunstancias, bueno, podemos sentir un peligro como este. Obviamente no un peligro de que va a llegar una amenaza como tal, pero un peligro así. Ahora nos podemos preguntar, ¿Elías no debía de sentirse fuerte, vigoroso, porque había derrotado a 850 profetas, había visto la lluvia, había corrido un maratón, todo por la fortaleza del Señor? Sí y no. Algo que nos muestra la Biblia, algo que es muy puntual, es que cada uno de los personajes que nosotros podemos leer eran hombres, tal como nosotros, como dice, como se menciona coloquialmente, de carne y hueso y un pedazo de pescuezos. Entonces, eran como nosotros, eran emociones, eran emocionales también. Ellos se sentían alegres, se sentían enojados, se sentían felices. De manera que lo que aquí Elías experimenta es un temor hacia perder su vida. Y es que nosotros cuando nos encontramos así, por ejemplo, ayer domingo salimos de nuestra iglesia local después de escuchar un mensaje basado en la palabra, nos sentimos fuertes, nos sentimos animados, decimos voy a aplicar esto en mi vida, pero luego llegan las circunstancias de la vida y empiezan a querer quitarnos, no empiezan a tosigarnos y nosotros decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? Quiero huir, quiero desaparecer.
Y es ahí uno de los pequeños elementos donde empezamos a perder la esperanza, la confianza en el Señor. Pero nosotros debemos de responder como lo hizo David en los Salmos. Dice Salmo 28:7: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico la alabaré. Entonces él dice: el Señor mi fortaleza, Él es mi escudo. En el pasado mi corazón confió en Él, y en el pasado y ahorita sigue siendo ayudado mi corazón. ¿En quién? En el Señor. ¿Por qué? Por su misericordia. De manera que ciertamente vamos a sentir peligros latentes, pero es la ayuda del Señor que va a estar presente. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que cuando perdemos la esperanza, deseamos incongruencias. ¿Cómo? Sí, así como Elías, versículo 4, dice que se va al desierto un día de camino, y que llega a un enebro. Un enebro son árboles que se caracterizan por estar en zonas áridas, que tienen una altura de hasta 2.7 metros a 3 metros, y sus ramas son bastante prolongadas, bastante largas, delgadas y con muchas hojas. Entonces brinda una sombra muy apropiada para lo que es un desierto. Entonces nos dice que él llega ahí y pues prácticamente pide que su vida termine. ¿Por qué? Porque él estaba sufriendo en el sentido de que había sido amenazado. Su vida estaba en la cuerda floja porque en cualquier momento, si lo veía algún soldado del reino de Israel comandado por Jezabel, pues iba a morir. Entonces él él deseaba morirse, pero para los judíos era algo deshonroso quitarse la propia vida. Entonces dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Prácticamente estaba diciendo: ok, mis padres sean pecadores, pero yo no soy mejor que ellos eran mejores de lo que soy, y pues o sea, no valgo nada, quítame la vida, no quiero nada. Y lo que hizo fue dormirse. Prácticamente lo que nosotros podemos apreciar acá es que Elías estuvo como en un cuadro de depresión. No quería nada, quería que su vida terminara, quería huir de los problemas quitándose la vida, quería que sus problemas terminaran, quería buscar una solución, pero en esa solución terminó rayando en algo pecaminoso. Y quizá en esos momentos de desesperación, en esos momentos de aflicción, cuando está todo horrible, nosotros hemos pensado, quizá como Elías, o hemos pensado en soluciones que no son de agrado para nuestro Señor. De manera que en esos momentos debemos de orar expresando nuestros sentimientos, emociones a Dios. Claro, debemos hacerlo, pero debemos hacerlo sustentado en la palabra. Debemos hacerlo confiando en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios que nos responde, en un Dios que nos ayuda, que nos fortalece a través de la prueba. En esos momentos de desesperanza debemos de centrarnos en conocer a Dios. Prácticamente David experimentó algo similar. Salmo 28:1 dice: a ti clamaré, oh Dios, roca mía, no te desentiendas de mí, porque no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los vanos. Y continúa su oración de David. Dice: no te desentiendas de mí, o sea, no te alejes, respóndeme, ayúdame. Esa desesperación que nosotros experimentamos, ese vacío que nosotros sentimos de que, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cómo fue que terminó esta situación? Es ahí donde necesitamos confiar en Dios. No desear incongruencias, sino desear que se haga la voluntad perfecta del Señor, porque en Él hallaremos reposo, hallaremos descanso, hallaremos guía. Eso nos direcciona al tercer punto, que cuando perdemos la esperanza es Dios quien nos fortalece. Vemos que un ángel en ese momento le llega a dar de comer a Elías. Dice que ya estaba una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua lista. Él comió, bebió y volvió a dormirse, solucionando todo. Pero no, de manera que por segunda vez nos dice que el ángel de Jehová se le acercó una segunda vez, le dijo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Como comentario, como brevario, cuando en el Antiguo Testamento dice el ángel de Jehová, se está refiriendo, es un término en teología, lo cual es una teofanía, una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿a quién estamos viendo acá? Bueno, se comenta que cuando se dice el ángel de Jehová, es
el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, actuando o estando presente en la historia del Antiguo Testamento. Entonces vemos que el ángel de Jehová le da de comer, le brinda la comida y dice que es fortalecido. Dice que camina hasta Oreb, al monte Sinaí, donde se le fue entregado a Moisés, el pueblo de Israel, las leyes, los mandamientos, entra a una cueva. Y es en este momento en el que se le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién le pregunta? Dios le preguntó. Y él responde las motivaciones que había tenido. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? Quejarse. Dice, me sentí enojado, defendí, me paré en la brecha porque los hijos de Israel hicieron un pacto y derribaron, hicieron lo contrario y han matado a tus profetas. Y nada más quedo. ¿Y todavía para qué? Para que mi vida esté peligrando. Y ahí termina lo que nosotros vamos a ver. La respuesta de mañana es impresionante. No se pierdan el devocional de mañana. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos a un Elías desesperado, vemos a un Elías enojado, vemos a un Elías que está pensando si su vida vale algo, pero es en esos momentos en el que el Señor le fortaleció, el Señor le sustentó el alimento, el Señor le brindó la fortaleza para seguir adelante, el Señor lo confronta y le ayuda para que redireccione. ¿Cuántas veces no el Señor hace eso en nosotros y con nosotros y por nosotros en su misericordia, usando a otros hermanos? ¿Cuántas veces el Señor no nos confronta, no nos dice, ¿qué haces aquí? E inserta tu nombre. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué vas por ese camino? Regresa a mí. La obra del Espíritu Santo, quien nos redarguye de todo pecado, que nos ayuda para regresar a la salvación, al entendimiento del Señor. De manera que cuando nosotros perdemos la esperanza, cuando sentimos el peligro latente, cuando deseamos incluso incongruencias en nuestras oraciones, decimos, Señor, es que Él me hizo esto, que le caiga un rayo, que se parta en dos a esa persona, que lo trague a la tierra. Deseamos incongruencias. Y cuando en esos momentos nos sentimos afligidos, nos sentimos desesperados, sentimos que no vale nada, es el Señor quien nos fortalece a través de su palabra, a través del mensaje, a través de un hermano. Y es por eso que nosotros debemos apoyarnos como creyentes que somos. En primera de Pedro, el apóstol anima a los creyentes y les dice que su fe va a ser sometida a prueba. Dice el versículo 6 del capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Vamos a ser afligidos, ¿no? Aunque nosotros no queramos. Las pruebas van a estar presentes. Pero eso, así como el oro sale precioso, aunque eso es perecedero, dice, se halla en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada y nuestra fe va a salir brillante por la misericordia del Señor. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nuestro gozo, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza debe estar solamente en el Señor. Y si estás pasando por un momento adverso, si estás pasando por un momento de dificultad, recordemos que es el Señor quien nos ayuda, quien nos fortalece, quien nos guía. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio devocional del día de hoy, deseando que sea de bendición, de edificación. Agradecemos a cada uno por sus comentarios, porque compartan este canal para que sea de bendición a otros. Mandamos saludos a nuestra hermana Irma Solís de Denver, Colorado, a nuestra hermana Marisol, a nuestra hermana Francisca de Sahagún, a la hermana Rosa María Solís de Oaxaca, aquí en el país de México, a la hermana Nelly Zanaya de Córdoba, Colombia, a Gabriel Morales, a nuestra hermana Silvia Camacho de Córdoba, Veracruz, a nuestro hermano Julio, a la hermana Madaí, al hermano César de Orizaba, Veracruz, al hermano David de Jalapa, Veracruz. Reciban un saludo y si el Señor nos presta vida, el día de mañana continuaremos nuestro estudio devocional. Mi Salvador me rescató.